Hola, feliz y bendecido sábado. Primeramente, darle gracias a Papá Dios por permitirnos llegar hasta sus hogares. También agradecerle a cada uno de ustedes por estar en sintonía cada sábado por aquí por Megavisión. Aprovechar la ocasión también para invitarles a que si aún no nos siguen a través de las redes sociales, estamos en Facebook, YouTube e Instagram como En Directo con Lady. Señores, vamos a conocer nuestra invitada de la noche. Asimismo es nuestra invitada porque hoy nos acompaña una joven talentosísima, destacada y muy profesional. Adelante, veamos de quién se trata. Bonnie Hernández nació en Santo Domingo en el 1989. Estudió Comunicación Social en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Cuenta con maestría en Dirección de Proyectos. Realizó cursos de locución y oratoria en la Escuela Nacional de Locución Profesor Otto Rivera. Hernández es maestra de ceremonias. En la actualidad se desempeña impartiendo docencia de dichas carreras. Pero dice contar con el mejor regalo, que es su familia, y su mejor logro es ser hija del Rey de Reyes, Cristo. Asimismo es, como ustedes escucharon, estamos hablando de una joven súper preparada y talentosísima. Bienvenida. Gracias, Lady. Para mí es un placer estar aquí en tu programa para compartir contigo todo el conocimiento que he adquirido gracias a Dios y dar por gracia lo que he recibido por gracia. Así mismo es. Para ti, ¿qué sería el éxito? Ay, yo creo que eso es una palabra súper grandiosa porque de hecho el otro día yo hablaba sobre qué era éxito. El éxito va a variar de la meta que tú tengas, el objetivo que tú tengas. Entonces, para mí puede ser éxito, por ejemplo, yo doy clases de locución y oratoria y yo tengo 10 estudiantes y mi meta es que de esos 10 estudiantes, 7 obtengan las habilidades y el conocimiento que yo quiero transmitirle. Si se gradúan 3, ¿tú entiendes que yo tuve éxito? Si se gradúan 3 y los otros 7 adquirieron el conocimiento, ¿entiendes que yo tuve éxito? Claro. Entonces, de eso se trata. Lograr el objetivo y lograr la meta que tú te propongas. Entonces, el éxito va a depender de la persona y de la meta y el objetivo que tenga esa persona. ¿Tú te consideras una persona exitosa? Está fuerte. Sí, yo he logrado muchísimas cosas en la vida, pero yo creo que el éxito no define quién soy. El éxito no dice prácticamente quién es Bonnie, porque, por ejemplo, yo te puedo decir que mi mejor renombre, mi mejor licenciatura es ser hija de Papá Dios. Entonces, para mí, eso es éxito. Ahora que tú dices el nombre tuyo, ¿quién lo escoge? Mi papá. ¿Tú sabes el significado? Mi papá veía una serie donde había una niña que se llamaba Bonnie, entonces esta niña era muy querida por su familia, por sus dones y habilidades, entonces elige ese nombre para mí. La mayoría de las personas cuando ven mi nombre escrito entienden que ese nombre vino de Bonnie and Clyde y de hecho no es así. Mi nombre proviene de una serie, todavía no he tenido la dicha de verla, pero sí, papi la eligió de esa serie. Sabes que cuando te contacté, lo primero que quise fue conocer el significado de tu nombre, porque obviamente no es tan común, de hecho es muy bonito y como también en sus significados que pude encontrar en francés que significa que es bonito. ¡Wow! Y también bueno. ¿Sabías? ¿Tú te habías buscado el significado? Me lo habían enviado varias veces, pero gracias por recordármelo, porque uno siempre tiene que tener una persona que te recuerde las cosas, porque por ejemplo uno tiende a olvidar sus cualidades. Y gracias por recordarme el significado de mi nombre, porque para mí eso es un halago. Bueno y bonito, no lo tiene todo el mundo. No, y de hecho llevar un nombre, obviamente a veces los nombres son escogidos por diferentes vertientes, pero un nombre que a uno lo identifique y que a final de cuentas te obligue a tú saber lo que significa es un privilegio. Eso es así. O sea, que te presione a tú saber por qué. Gracias, papi, por ese nombre. No tengo nada más que decir. Yo creo que agradecerle a mi padre, porque de hecho creo que lo eligió sin ni siquiera saber el significado.
Mis padres son de escasos recursos, pero puedo decir que tengo la mejor gratitud que puede tener un hijo por los padres que Dios me eligió, porque ellos dieron el 100% para que yo sea esa persona la cual yo soy ahora. Mi madre siempre se enfocó, mami siempre tuvo como una visión más allá. De hecho, mami me decía, el medio ambiente influye muchísimo. Y mami intentó como que sacrificar ella sus sueños para que nosotros estudiáramos en otros lugares, para que ampliáramos nuestros horizontes y viéramos que hay otra forma de vida. Y yo creo que eso me forjó, que mi mamá tuviera esa manera de pensar distinta a la gente común y normal del barrio. Mami siempre decía, ok, tú me estudias en una escuela pública, pero ¿de qué tú te estás rodeando? No estoy menospreciando la escuela pública, porque de hecho me encantaría que mis hijos estudiaran allí, porque ellos también tienen que ver que hay otras formas de vivir para ellos poder valorar lo que Dios le ha dado hasta ahora. Pero mami decía, si yo te inscribo a ti, por ejemplo, nosotros somos escasos de recursos, pero yo te inscribo en un colegio donde van otros niños con otra clase, tú vas a ver que hay otra forma de vida y tú te vas a esforzar para tú llegar a esa clase. Entonces de eso se trata, el medio ambiente influye muchísimo y yo agradezco muchísimo a mis padres, que de hecho mira como tú dices el significado de mi nombre y mi papá ni siquiera lo sabía. Mi papá también influye muchísimo en mi formación personal, porque papi era de ese tipo de gente que se sentaba conmigo, mira, ya tú estás en edad de tener noviecitos, por ejemplo, a los 13 años, pero yo me voy a sentar contigo y te voy a decir, sea botellero, sea lo que sea, limpiabotas, usted me lo trae a la casa y se besan aquí donde yo lo vea, porque no es lo mismo tú verte a escondida que yo ver lo que tú estás haciendo con tu noviecito. Entonces como que esa forma de papi hablarme claro también forjó lo que yo soy ahora. Tú sabes que de hecho yo tenía esa pregunta guardada, que la seguridad que proyecta, obviamente a veces cuando tú vienes de la niñez hay unas ciertas dificultades que te marcan y de adulto tú tienes como que a esquivar un poquito la seguridad, a veces el reconocer, el ser, el saber quién tú eres. Y yo te quería preguntar si eso tenía mucho que ver con el forje de tu niñez. Claro que sí. De hecho, yo tengo un poquito de presión y creo que todos los que somos hermanos mayores tenemos esa presión, porque tú, por ejemplo, tienes que ser el eje, el foco de tu familia, porque tú eres el ente por el cual tus hermanos se guían. Entonces, a yo ser, por ejemplo, la primera de 3, es fuerte, porque si tú te equivocas, los demás que vienen ahí están viendo tus pasos. Es algo extraordinario. El que tiene ese rol de hermano mayor sabe de qué yo estoy hablando, de la presión que se siente eso. Tú no quieres que tus hermanos cometan los mismos errores que ya tú cometiste, pero también tienes que enfocarte en ser un ejemplo para ellos. Y aparte de eso, por ejemplo, pasa cualquier inconveniente en la familia, adivina quién van a llamar. Al mayor, porque ese que por ejemplo conoce al hermano del medio, conoce al hermano pequeño, entonces es un tema. Ser el hermano mayor es prácticamente una odisea, porque uno tiene que ser el ejemplo, vuelvo y repito, para los demás. Algo también que el otro día estuve hablando, y es que cuando tú tienes esa responsabilidad de ser como ese ente responsable con la vida, responsable con los demás y responsable con todo lo que tú tienes que hacer, inconscientemente los demás te están mandando una presión muy grande, a veces también como que no te permite ser como persona, como ser humano. ¿Tú has sentido que han sido demasiadas las presiones? El tú tener que ser ejemplo y también que te pongan de ejemplo, porque creo que es la presión más grande cuando dicen no, porque tú tienes que ser como fulana. Lo primero que uno tiene que reconocer es que uno es humano, para tú poder como conocerte y apreciarte y valorarte. O sea, yo tengo el permiso de equivocarme. Yo soy un humano. El hecho de que yo sea hermana mayor, el hecho de que yo sea comunicadora, que es un ejemplo que tú y yo vivimos a diario, yo tengo el derecho de que se me vaya una S, yo tengo el derecho de extraviar las palabras, porque somos humanos. El hecho de que tú y yo hablemos bonito no nos quita dejar de ser humanos. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que reconocer y valorar. Yo me doy el permiso de equivocarme. Y entonces ahí uno va disminuyendo la presión. Pero mientras uno no reconoce eso, uno vive como en una monotonía de yo debo hacer esto, debo hacer lo otro, porque si fulano no me ve, yo no voy a ser un ejemplo para fulano. Perfeccionismo. Exactamente. Y mira, el mejor ejemplo es Dios. La perfección, o sea,
Lo que Dios creó perfecto fue el ser humano, ¿verdad? Esa es su más grande obra, dice la palabra. Pero Él lo creó imperfecto desde el vientre de su madre, porque uno no nace ni hablando. Uno no nace caminando, entonces uno tiene que caerse mucho para caminar, uno tiene que cometer muchos errores para aprender a hablar. De hecho, uno ni siquiera empieza diciendo papá ni mamá, uno comienza pa, ma, y luego los demás es que te van acoplando y enseñando esa manera extraordinaria de uno poder comunicarse con los demás. Entonces, reconocer eso, uno es humano y tiene derecho a equivocarse y tiene que darse el permiso a equivocarse y reconocer: soy un humano, no soy una máquina. Entonces ahí comienzan a disminuir las presiones sociales. Es así, algo muy interesante que tú resaltas, hay que darnos el permiso de equivocarnos. De hecho, el equivocarnos es lo que nos enseña realmente. La gente entiende que tú aprender de lo bonito de la vida o de lo bonito de las cosas, cuando realmente lo que te enseña es los errores que tú vas o las prácticas que tú vas haciendo continuamente. Exactamente, mira, yo soy fiel creyente, por ejemplo, de que si una persona ensaya varios negocios y quiebra en esos negocios, yo creo más en esa persona que ha quebrado varias veces que en la que tuvo éxito a la primera. ¿Tú sabes por qué? Porque el que ha ensayado varios negocios varias veces sabe por dónde no es. Pero el que tuvo éxito a la primera solamente te va a decir lo bonito porque no vivió el proceso. Y eso lo podemos ver también en la Biblia. Yo hablo muchísimo de la Biblia porque es el libro que me ha cambiado la vida. Por ejemplo, Dios eligió a Saúl, pero no lo procesó antes de. Entonces, ¿qué pasó con el reinado de Saúl? No dio lo que Dios esperaba. Dios le puso un mandato a Saúl y él no lo cumplió porque él no fue procesado antes de. Pero ¿y David? David fue procesado, David tuvo que lidiar con las ovejas, David tuvo que lanzarse él mismo, proyectarse él mismo. Mira, yo puedo con ese gigante, pásame la cosa a mí que yo soy el que lo voy a derribar. Entonces, ese que se procesó, ese fue el mejor rey. De hecho, en la Biblia se habla de que David tenía un corazón conforme a Dios. Entonces, no de todo el mundo se dice eso en la Biblia. Entonces, por eso yo te digo, yo creo en aquel que es procesado y que me sabe decir: mira, por ahí no es bueno. Yo me fui por ahí, estaban lanzando piedras, me partieron, no te vayas por ahí. Yo creo más en ese que el que me dice: mira, vete por ahí, que eso es un cachú. Ay, eso es un amor. Todo el que habla bonito y todo el que te expresa las cosas como que tú no vas a pasar trabajo, yo le temo. Espérate, no. A mí me gustan las cosas difíciles porque esas son las que perduran en el tiempo y al final me dejan una enseñanza. ¿Qué es lo que vale? Así mismo es. Vámonos a una primera pausa comercial, regresamos de inmediato. Estamos de regreso con más de esta entrega de En Directo con Lady. Bonnie, ¿sabías que el cerebro identifica dos funciones fundamentales? Hay más, pero en sí hay dos que son primordiales. Una, cuando estás en modo de sobrevivencia, o actúas o huyes. ¿Con cuál tú te identificas? Ay, con el modo sobrevivencia. Es consciente e inconsciente. Entonces, el inconsciente es el que te impulsa, por ejemplo, a tú hacer suposiciones. Y yo vengo de ser una persona que supone mucho. Cuando tú supones mucho, tú te limitas, te autolimitas. ¿Qué pasa? Que el cerebro está diseñado para limitar a las personas porque él está diseñado para resguardarte. Entonces, que conserve tu... Exactamente. El cerebro es que te dice: no cruces por esa calle que te van a atropellar, y tú te frenas. Entonces, esas limitantes, yo creo que es lo que no me han permitido como explotar esa Bonnie de verdad que el mundo necesita. Entonces, yo creo que yo me identifico con esa, con la que te frena. Pero estamos trabajando en eso, aunque no nos escuchen, como dicen por ahí. Sabes que muy pocas personas conocen eso, de hecho. Creo que hay personas que a veces se van en automático y no se detienen a pensar el por qué. Pero a raíz de esto, ¿cuáles circunstancias tú has salido a flote o que te han marcado? ¿A raíz de qué? De los procesos de tú enfrentar las situaciones o huir de ellas. Hay situaciones que aunque tú quieras huir, tú tienes que enfrentarlas. Sí, por ejemplo, de hecho, estar en los medios de comunicación.
porque llegó un tiempo de mi vida en que yo dije, ya yo no quiero salir en ningún medio de comunicación, yo quiero quedarme en mi casa, o sea, ya no quiero como exponerme, porque yo, va a sonar extraño, pero yo tengo una condición, yo le tengo muchísimo miedo a los seguidores. Como cuando yo veo como esa caterva de seguidores, exacto, no ataque, sino toda esa gente que viene a mi perfil, que no me conoce, eso me causa un pánico terrible. Yo no sé de dónde viene eso, pero sí tengo eso. Y yo he hasta cerrado cuentas. De hecho, si tú te vas a mi perfil ahora, no tiene tanto de creada, porque yo pasé mi vida entera haciendo eso. Cuando venían muchos seguidores, yo cerraba la cuenta y volvía de nuevo a empezar desde cero. Una locura, pero es algo que yo siento. Eso me causa pánico. Pero yo he descubierto que el pánico no es a los seguidores, sino el miedo a ser juzgado. Y es lo que todos prácticamente tenemos. En mi clase de locución y oratoria, yo siempre le digo a los estudiantes, por ejemplo, el nerviosismo es algo que se controla. Ahora, el pánico escénico, tú tienes que trabajarlo. ¿De qué manera? Entender de que todos nos equivocamos y que siempre va a haber uno o dos o tres que te van a juzgar, independientemente tú lo hagas bien o lo hagas mal. Porque, por ejemplo, la gente no sabe las circunstancias por las cuales se dan las cosas. Por ejemplo, tú tienes tu programa aquí, bien chulo, bien bonito, pero hay un proceso detrás de ese programa. Hay una investigación detrás de ese programa. Es más, hay una producción tuya antes de llegar a este programa. La gente no toma en cuenta que si te cayó un aguacero, el pelo te cayó mal. No, la gente entiende que tú tienes que estar bien siempre y no es así. Yo te decía al inicio que hay que darse el permiso de uno saber que uno puede cometer errores. Y el público televidente también tiene que entender que esto es un proceso. Que detrás de ese proceso hay muchísimas cosas que engloban muchas características. Por ejemplo, un estudiante tiene pánico escénico, uno de mis estudiantes tiene pánico escénico, pero hay un antecedente en ese pánico escénico. Hay algo que provocó ese nerviosismo. Pero, por ejemplo, esa persona se para delante de muchísima gente y hay 2 o 3 que no saben que hay antecedentes. Es más, 5 o 6, es más, la multitud no sabe que hay antecedentes. Y 1 o 2 o 3 se frena y dice, espérate, algo le pasó a él que tiene ese miedo. Déjame yo pensar, porque yo también he pasado por circunstancias en la vida que me han frenado y me han puesto limitantes. Entonces yo entiendo eso, enfocarnos más en la empatía y saber que todos pasamos cosas y que las cosas se dan por un porqué o por un para qué. Sabes que es bueno que tú precisas eso, porque también a veces la gente te juzga dependiendo su vivencia. El miedo de ser juzgada es porque yo entiendo que, por ejemplo, los usuarios de las redes sociales, tú te sientas detrás de una computadora y te escribes lo que te dé la gana, pero tú no estás viendo el proceso que está pasando esa persona. Que de hecho hay personas que con depresión intentan caerle bien a los demás a través de las redes sociales. Y viene otro que ni siquiera sabe la depresión de esa gente y lo sumerge más con un comentario. Y eso se da mucho ahora en la televisión dominicana. Y ese era como el miedito que yo tenía de volver como a exponerme. En la televisión dominicana ahora, por ejemplo, a la gente le da 3 pitos hablar de alguien sin ni siquiera conocer el proceso que vivió esa persona. Entonces yo como que, ok, vuelvo a la televisión, pero no quiero hacer el periodismo que se está haciendo ahora. Yo no quiero entrar en ese juego de prensa amarillista, de que tú y yo nos sentamos aquí, por ejemplo, mira lo chulo que estamos tú y yo en esta mañana sin hablar de nadie, de que fulanita le cogió el esposo a la otra, de que fulanita se tintó los ojos de qué sé yo qué. Son circunstancias que usted no sabe por el cual el individuo está pasando. Entonces, déjelo ser, déjelo vivir. Entonces, vuelvo y te repito, estamos haciendo un periodismo diferente, disfrutemos eso. Tenía miedo de hacerlo, pero estamos aquí y hay que seguir sobre la marcha. Tú sabes que se ha estado debatiendo en esa forma de comunicar, de producir, de informar y de dar una opinión. ¿Tú entiendes que volveríamos a la comunicación actual o que solamente es un proceso para empeorar? Ay, qué pregunta. Yo le pido a Dios que sea para mejorar, porque yo recuerdo, por ejemplo, mi niñez fue muy bonita y de hecho por eso yo quería estudiar comunicación. Después que yo hice mi curso de locución, yo me entré en el mundo de la comunicación. Soy licenciada en comunicación social por esa televisión que yo veía chiquita. En ese tiempo se le llamaba el tiempo de oro de la televisión, donde teníamos a un Jackie Núñez, donde teníamos a un Freddy Verasgoigo, Yana Tavares, un sinnúmero de gente que cuando tú la entras como en esa camada es algo valioso. O sea,
Ellos me enseñaban de cómo comunicar de la forma correcta, pero son gente que tenían cultura general. Tú te sentabas con una entrevista con esa persona y en vez de ellos aprender de ti, era como que, wow, yo estoy absorbiendo de ellos, porque era gente con conocimiento. Entonces, yo desearía que la comunicación dominicana volviera a eso, porque yo creo que a la sociedad dominicana le está haciendo mucha falta eso. Conocer su país, conocer sobre su cultura, conocer sobre todo lo que engloba la comunicación y sobre todo lo que engloba, porque comunicación no es solo conducción, no. Estamos cerrados en eso. La gente entiende que el yo comunicar bien es agarrar un micrófono, hablar bonito, hablar de fulanita que se puso la venda de tal forma, que se puso esa técnica y no me gustó. Eso no es comunicación. Comunicación es tú dar una información veraz, ser portavoz de aquellos que no pueden llegar a los medios de comunicación y apoyar a la comunidad de una forma en que la comunidad, valga la redundancia, se siente identificado con lo que tú estás hablando. Yo te estoy ayudando, yo te estoy apoyando. ¿Recuerda la reforma fiscal? Si esos comunicadores no hubiesen salido en defensa del pueblo, ¿qué estuviera pasando ahora? Entonces yo entiendo que la comunicación va mucho más allá de tomar un micrófono y sentarme y hablar de los demás. ¿Tú entiendes entonces que se podría mejorar? Ese es mi deseo. No sé si mejorará. Ese es mi deseo. Porque es muy bonito, vuelvo y te repito, yo sentarme en mi casa y decir, ay, pero mira lo que está haciendo fulanito, pero ¿qué estoy haciendo yo para cambiar eso? Entonces, por eso yo vuelvo a los medios de comunicación. Porque es bonito yo hablar de lo que los demás están haciendo sin yo saber sus circunstancias. Pero, ¿qué estoy haciendo yo para mejorar la comunicación? Mi deseo sería que volviéramos a esos tiempos donde se hablaba de cultura general, donde la gente aprendía, donde ahí se tenía una, por ejemplo, Don Freddy tenía una escuelota que era de uno reírse a carcajadas, pero tú aprendías con esa escuelota, porque ahí se daba cultura general. Tú te pones a buscar esos videos de Don Freddy en la escuelota y te dejan una enseñanza. Porque tú dices, o sea, ¿cómo va la sociedad de hoy en día? Ni siquiera ese tipo de programas tenemos, donde eran programas de comedia, pero se informaba a la población sobre casos que estaban pasando también y sobre cosas que la población en sí tiene que estar empapada. No es como ahora, por ejemplo, tú te entras en una red social y tú vas a ver lo mismo. Los periódicos con un refrito ahí que le copia a fulanito, lo mismo, lo mismo. La metodología de investigación no se está llevando en la República Dominicana como debería llevarse. Fulanito va allí y hace, por ejemplo, siempre se me va este nombre, periodismo desde el lugar de los hechos, que es el periodista que se traslada al lugar, hace metodología de la investigación. Ese periodista se lo lleva a quien lo trajo en la calle, en una huelga, en un tiroteo, en no sé cuánto. Sin embargo, yo sentada desde la comodidad de mi casa, hago un copy-paste. Entonces eso no vale. Tenemos que volver a rescatar ese tipo de periodismo que teníamos antes, donde, por ejemplo, ok, yo no estoy apta para ir al lugar de los hechos, pero yo estoy apta para hablarte de cultura general. Yo estoy apta para informarle a la población sobre un tema social que la población tiene que estar empapado. Vuelvo y te repito, por ejemplo, la reforma fiscal y tipo de casos así, donde la población tiene que defenderse y tiene que hablar y tiene que tener a alguien que abogue por ello en los medios de comunicación. Así mismo es. Sabes, de los múltiples factores que existen ahora mismo con la versatilidad de comunicar, podemos decir que unos lo hacen para pertenecer y otros lo hacen por pasión. ¿Con cuál tú te identificarías? Yo diría que vocación es la palabra correcta, porque no solo está pasando en los medios de comunicación. Hay una sobrepoblación en las carreras, que a cada rato nosotros hablamos de eso, y es por eso, porque todo el mundo quiere hacer las cosas por dinero, no por dones, ni talentos, ni vocación. A veces casi ni siquiera por dinero, sino por estar. Y por pertenecer. Por pertenecer. Pero yo diría que en este caso, por ejemplo, se hace más por dinero que otra cosa. Porque, por ejemplo, tú te das cuenta cuando una profesora enseña por vocación o lo hace por dinero. Esa profesora te marca. La profesora que lo hace por vocación, o sea, no se te borra de la mente. No. Tú dices, fulanita fue mi profesora donde quiera que tú vas porque te deja una enseñanza. Ahora, cuando lo hace por dinero... Y te trata con amor. Exactamente, te porque enseña es por vocación. Te enseña desde el ser, desde lo que ha aprendido con el paso del tiempo porque le gusta.
no como tú dices por dinero, no porque lo aprendió, porque esta es la vía donde yo me voy a sustentar. Exactamente. Es Entonces, una cuando la diferencia. gente hace las cosas por vocación, se nota, Sí. se le da a notar, porque dice, wow, con qué pasión habla esa muchacha. Hasta un servicio al cliente, tú sabes cuando lo está haciendo por dinero o lo está haciendo porque le encanta comunicarse con los demás. Tú vas a un establecimiento y te recibe un servicio al cliente que es por vocación y eso es una movilidad que tú dices, wow, quiero volver. Ahora, cuando es por dinero, por necesidad, tú te das cuenta. Por ejemplo, yo estaba en una institución pública ayer. Donde había una señora que se le notaba que lo estaba haciendo por dinero. Mi esposo me dijo, wow, Dios te ha cambiado, porque 2 años antes, yo creo que yo le hubiese dado el boche de mamacita. Todo el que llegaba a ella tenía que saber el por qué iban a sacar esa documentación. Y era como con una actitud. De hecho, mi esposo le iba a pagar con un dinero entero. Ella dijo, no, yo no tengo para recibirte eso. Pasa a la otra caja. La otra caja estaba al lado de ella. Y la muchacha que estaba al lado de ella, mi esposo le pasó la tarjeta porque entendió. Dijo, bueno, si ella no tiene menudo, es que esta cobra con tarjeta. Dice ella, no, yo tengo menudo. O sea, por no decirle a la otra, cámbiame ese dinero para yo recibir ese cliente, mejor prefirió pasarlo. Entonces tú te das cuenta cuando es por vocación o por necesidad, quizás hasta por solamente recibir un dinero o quizás porque simplemente recibió un nombramiento, que eso se usa muchísimo en la República Dominicana. Me nombraron aquí, sin gustarme eso, yo le doy para allá. No es así, hay dones y talento y la Biblia lo especifica. Dios te va a preguntar por eso, ¿qué tú hiciste con lo que yo te entregué? Entonces, cuando venga Dios, por ejemplo, cuando venga Jesucristo a buscar su pueblo, que te pregunte, Lady, ¿qué tú hiciste con la comunicación que yo te entregué? Con ese don de tú saber comunicarle a la sociedad, con ese don de tú llevar información valiosa a la sociedad. ¿Qué tú hiciste con eso? ¿Qué tú vas a decir? Entonces, yo, por ejemplo, me guío mucho de eso, que yo estoy haciendo con el tipo de comunicación que quiero llevarle a la población. Es así, vámonos a una segunda pausa, regresamos con más de este conversatorio de inmediato. Estamos de regreso con este conversatorio, pero antes permítanme invitarles a que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube e Instagram como En Directo con Lady. ¿Cómo podemos encontrarte a través de las redes? Bonnie Marian-21 en Instagram y Bonnie Hernández en Facebook. Excelente. Sabes que aunque a veces uno se prepara para hacer las cosas, uno está esperando la oportunidad, pero cuando se da la oportunidad, el subconsciente traiciona a uno. Cuando se te da la primera oportunidad dentro de los medios de comunicación, ¿cuáles fueron los síntomas que tú reflejaste? Ay, Dios mío, volvemos al tema de ahorita. Yo le digo a mis estudiantes, los nervios nunca se van, los nervios se controlan. Y hay momentos en que sí, ellos te van a fallar y es normal. Vuelvo y te repito, hay que darse el permiso de saber que uno comete errores. Mi primera reacción en los medios de comunicación, puedo mencionar nombres, ¿verdad que sí? Claro. Le agradezco muchísimo al profesor Cerda, no sé si tú lo conoces. ¡Ay, claro! Sí, me abrió las puertas de su canal en Teleunión. Claro. Ese fue, creo que mi primer reto en la televisión. Yo daba noticias con el señor Nicolás y Félix Franco, que tengo muchísimo que agradecerles porque aprendí, no te puedes imaginar de ellos, mucho que aprender. Y creo que fue como un reto porque yo decía, Dios mío, ¿cómo yo voy a salir con estos dos hombres que saben tanto de política, saben tanto de cosas sociales, que yo decía, ay Dios, mete tu mano? Y yo creo que sí, que Dios me metió la mano. Él escucha las oraciones porque pude salir a flote. Aunque no te voy a negar que los primeros días fueron críticos y duros para mí porque yo decía, Dios mío, ayúdame a fluir porque esto no es fácil. Y lo mismo me pasa ahora en el programa que estoy. Hay momentos, por ejemplo, en que yo extravío las palabras. Hay momentos en que se me van unas S, pero yo he entendido que aquel que obtiene el éxito, vuelvo y te repito, es aquel que perdura en el tiempo y que alcanza su objetivo o alcanza su meta. Si yo me detengo a llorar por un error que yo cometí, adivina,
yo no voy a llegar a ninguna parte. Entonces, mi deber es la permanencia. La permanencia es lo que te da la constancia y lo que te hace llegar a cumplir tu meta, tus sueños o cualquier cosa que tú te propongas en la vida. Pero efecto que sentiste, por ejemplo, en mi caso, a mí me pasa mucho que yo subo las manos. Efecto, Hay personas que tiemblan, otros que la voz se le va, otros que el cuerpo totalmente manifiesta temblores. el miedo mío son las limitantes. Por ejemplo, a veces se me extravían las palabras porque yo tengo miedo a equivocarme. Y eso viene por el miedo que te decía ahorita, el temor a ser juzgado. Y eso es normal, ya yo aprendí, oye, se me salió una S ahí, yo hasta me río y continúo con mi cosa. ¿Oyeron, señores? Esa S que se me fue, porque ya yo he aprendido a procesar de que eso es normal y yo me tengo que permitir equivocarme. Entonces, tú dices, el efecto que yo sentí fue como ese miedo a ser juzgada por equivocarme. Yo Pero decía, no lo manifestaste. no. O no. pasó normal, quizás lo sentiste Creo y no que te sí, diste cuenta. en los movimientos, creo que sí, porque como yo no sabía cómo comportarme en televisión en ese entonces, porque tú sabes que no es lo mismo tú tomar docencia, tú tomar clase, tú hacerte licenciada, que vivir el proceso. No es lo mismo. Por eso te digo, yo me afianzo más de una gente que haya tropezado mucho y que me diga por ahí no es, a otra que lo haya logrado a la primera. Entonces de eso se trata. El que me va a decir por ahí no es, me va a decir, Bonnie, siéntate así, que eso sale en televisión. Esa mueca que tú estás haciendo, eso se ve. Entonces creo que esa fue mi reacción, no saber cómo sentarme, cómo comportarme, porque yo entendía que estaba en el patio de mi casa. Tú sabes que es bueno que tú mencionas eso. Y la gente a veces entiende que el tú ser comunicador o comunicadora, tú tienes que tener un estereotipo marcado, ser bonita, tener pelo largo, saberte maquillar. Y no es así, realmente. O es lo que se nos ha querido pintar. Porque la televisión es imagen. Más sin embargo, la manera, la versatilidad con la que tú te adaptas, la manera con la que tú comunicas, la originalidad con la que tú comunicas, yo creo que es lo que realmente debemos enfatizar. Eso es así, mira, tú sabes que yo entiendo que el exhibicionismo enorme que hay en redes sociales, que hay en la misma televisión, es lo que nos ha llevado a eso. Entonces, como que yo tengo que comportarme como fulana, tengo que vestirme como fulana para poder, como tú decías ahorita, pertenecer o para poder llegar a algo. Y de hecho no es así. A nosotras se nos exige muchísimo como mujeres en la comunicación, en la República Dominicana. Yo creo que el mundo completo ya está así. Que si tú no te arreglas los dientes, que si tú no te pones peluca, que si tú no te vistes indecorosa, tú no vas para ningún lado. Eso no es así. Al hombre no se le exige nada en televisión. Tú ves que esos hombres salen con su panzota y nadie le dice nada. No, porque la realidad hay que decirla. Esos hombres salen mal arreglados y nadie les dice nada. Entonces, como que solamente enfocarse en que la mujer es como un producto que yo tengo que visualizar y si me gusta yo lo compro. Entonces yo entiendo que la comunicación no debería manejarse así. La comunicación debería manejarse por lo que yo tengo para ofrecer a la comunicación y con la información que yo tengo que dar. De hecho, debería basarse en el estilo que tiene fulano que lo diferencia del otro, no en la ropa que se pone fulanita que la diferencia del otro. Yo entiendo que vamos a llegar a un punto en el mundo en que todas nos vamos a parecer. Todas nos vamos a parecer. Todo el mundo quiere tener su nariz fina. Y aquí tenemos una mezcla de cultura. ¿Cómo vamos a identificar nuestra cultura si todas nos parecemos en algún momento? Aquí todo el mundo quiere tener el mentón largo. Y gozamos de ese privilegio, de hecho, es un privilegio que tenemos. Pero yo le digo a los muchachos, pero varones, ustedes son privilegiados. Sí. En la República Dominicana hay morena, sí, hay bajita, hay blanca, hay india, hay de todo. Por eso la importancia también, como decías ahorita, extrapolando, conocer un poquito de cultura, conocer las raíces. Eso nos da el privilegio de amarnos como somos. Y perdón, india no, mestiza, para que no me vayan a acabar. Claro. Entonces, aquí hay una diversidad enorme, sí, y nosotros tenemos que estar orgullosos de eso. O sea, mis raíces son negro, blanco y los indios que fueron erradicados, los aborígenes.
pero yo tengo que conocer mi cultura. Aquí solamente nos basamos en que si fulana es blanquita, que si fulana es morenita. No, aquí hay de todo, somos una mezcla. Así mismo como hay merengue, hay bachata, hay de todo. Así mismo somos una diversidad de gente en la República Dominicana. Y eso para nosotros debería ser orgullo. Y vuelvo y te repito, la comunicación se ha vuelto como en un panorama de que si yo no me parezco a fulanita, hasta en su estilo, yo no voy a brillar. Eso no es así. Cada quien tiene su estilo. De hecho, cada quien, los gemelos, hasta ellos no son totalmente similar, porque uno tiene un gen, el otro tiene otro gen. Uno tiene un lunar que lo identifica que no es el otro. Entonces, todos somos diferentes y en la comunicación pasa lo mismo. Yo entiendo que se ha como oprimido tanto a la mujer, que la mujer ha llegado a esto. Que si tú no te vistes de esta forma, que si tú no te pones el pelo de tal forma, que si tú no te arreglas la nariz, que tú no vas para ningún lado, que si tú no te pones tal cosa, una sonrisa diseñada, tú no vas a brillar. Eso no es así. El talento siempre va a sobresaltar. Los dones y los talentos que te dio Papá Dios, como yo te lo dije ahorita, siempre va a brillar donde quiera que tú vayas, porque tú tienes esa esencia. Si tú naciste para ser comunicador desde chiquita, óyeme, Dios te va a ir forjando para que tú seas eso. Tú naciste para ser cantante, desde pequeño tú vas a ir descubriendo esa vocación que Dios puso en ti. Y a veces queremos como desviarnos. Por ejemplo, el que no es comunicador quiere hacerlo, como estábamos hablando ahorita fuera del aire. Y no se trata de eso. Aquí todos formamos un solo cuerpo y la Biblia lo dice. Porque ¿qué pasaría si todos nos volviéramos influencers? ¿Dónde estarían los médicos? ¿Dónde estarían los ingenieros? Entonces, tenemos que enfocarnos en para qué yo fui diseñado. Algo también que quiero agregar es que el deseo de pertenecer hace que tú pierdas tu personalidad, lo que tú eres, quién tú eres. Con esto, vámonos a una pequeña pausa. Regresamos de inmediato con más de esta entrega. Estamos de regreso con más de esta entrega, Bonnie. Estás ahora mismo en El Sapo en la Sopa, un programa súper dinámico, informativo, de variedad, un programa con mucha versatilidad. Y un retazo para mí también, es un súper reto, porque yo había decidido no dar más noticias en mi vida, porque eso engloba muchísimas cosas. Como yo te decía ahorita, hay una metodología de la investigación detrás de las noticias. Y no todas las personas están aptas para escuchar la verdad. A la gente le encanta que le hablen bonito y que le disfracen las cosas. De hecho, por eso los influencers ahora tienen tanto renombre. No tengo nada en contra de ellos, pero a la gente le gusta que le hablen bonito. Los coaches personales están de moda, por eso también. Sí. Porque a la gente le encanta que tú le hables, por ejemplo, tú vas a prosperar, tú vas a tener tal cosa y tal cosa. Pero cuando tú te sientas con una persona cara a cara y le dices la verdad, mira, en el país está pasando esto y esto, y yo necesito que tú me respondas por qué está pasando eso. Ya ahí las cosas se complican. Entonces, yo había decidido no hacer más noticias, entonces me contacta mi compañera Kismel, y fue algo como que Dios provocó y permitió que pasara. Entonces yo dije, vamos a entrar, y Dios se encargará en el camino. También eres Pro Manager. Project Manager, esa es mi maestría, sí. Yo soy magíster en dirección de proyectos y también es un reto porque hay mucho que aprender de la dirección de proyectos en este país, ya que todo el mundo quiere emprender, pero la gente no entiende que eso lleva un proceso detrás. De hecho, en Manager Project te enseñan que para que un proyecto se dé, de hecho, tiene que pasar 5 años y la gente entiende que tú emprendes hoy y ya mañana tú vas a ver el resultado, y eso no es así. Eso se trata de una constancia, al igual que nuestra carrera. Yo te decía ahorita, si yo cometo un error y me freno, ya yo no voy para ningún lado. Ahora, si yo cometo un error y aprendo de ese error, entonces ahí sí, así mismo son las empresas, así mismo son los proyectos. Yo, por ejemplo, pongo una tienda de ropa, de calzado, qué sé yo qué. Yo no voy a pretender que esa inversión que yo hice ahora la voy a sacar mañana. No, hay un proceso. Hay un proceso de marketing, hay un proceso de venta, hay un proceso de todo detrás de todo eso. Entonces de eso se trata Project Manager, de tú saber cómo tú llevar los proyectos, por ejemplo, a flote, y de saber las herramientas que tú necesitas. Buena conjugación, el periodismo, el planificar y la comunicación. Y de eso te pasa a
dar clases de oratoria. ¿Cómo tú has podido conjugar todo esto y sacarle provecho? Aparte de que ahí no mencioné la maestría de ceremonias. Bueno, yo creo que de todo lo que yo hago, yo te decía ahorita que el privilegio más grande que yo tengo es ser hija de Dios. Y Él me va como abriendo puertas para que yo como que vaya ejerciendo en los lugares que me necesitan. Por ejemplo, eso de impartir docencia, yo lo veo más como de dar por gracia lo que yo recibí por gracia. Por ejemplo, yo soy una muchacha que quizás ahorita no te lo comunique, pero yo vengo del pánico escénico. Yo sé lo que es no pararse delante del público con un temor enorme y vuelvo y te repito, ese temor lo ocasiona el miedo a ser juzgado, el miedo a que yo me vaya a equivocar y fulanito se vaya a reír de mí. Entonces, cuando yo aprendo de que eso se puede mejorar, de que hay formas para yo dominar ese pánico escénico y controlar esos nervios, yo digo, pero espérate, yo tengo que enseñarle a los demás que se sentían como yo, que eso se puede lograr. Entonces ahí inicio a impartir docencia de locución y oratoria. Eso para mí es un grato placer porque yo diría que de todo lo que yo hago, eso es lo que más me llena. Yo decirte, por ejemplo, Lady, tú estás cometiendo muletillas cuando tú me estás hablando. Muletilla es la acción repetitiva de una palabra o de una vocal dentro de una oración. Y al yo ver que, por ejemplo, yo te corrijo eso 2 veces y tú a la tercera ya me vienes hablando de una forma tan perfecta, porque, por ejemplo, ahora está muy de moda literal, o sea, literal. A veces ni siquiera sabemos el significado. La gente ni siquiera sabe que eso es una muletilla, o sea, eso es un vicio del lenguaje que la gente desconoce. Y la gente por pertenecer, que esa palabra va a relucir muchísimo en esta entrevista, sí, utiliza cosas que no están acorde a nuestro lenguaje. Amiguis, o sea, yo te estoy diciendo literal que, o sea, vieja, y todo eso es un vicio del lenguaje que al final, si yo te digo, Lady, mira, tú estás mal utilizando eso, y yo te veo que la tercera vez, vuelvo y te repito, tú vienes y me comunicas de una forma en la cual yo te corregí, yo veo tu esfuerzo en tu querer como ser mejor y tener una buena comunicación, ya tú me estás pagando. Eso es como una gratitud que yo no sé explicar, como que el dinero no me remunera eso de yo ver que tú, por ejemplo, yo te ayudé a mejorar en algo. Eso es algo como grandioso. De todas las cosas que yo hago, eso es lo que me llena. Yo ver que un estudiante pone en práctica lo que yo le digo y le va mejor con eso que yo le digo. Actualmente, ¿dónde te encuentras dando docencia? Imparto docencia de locución y oratoria y neurolingüística, que es algo muy importante que los comunicadores tienen que tener conciencia de esto. Es trabajar la comunicación a través del cerebro. Por ejemplo, ya yo sé qué tú quieres hacer, yo sé lo que tú necesitas a través de los gestos. De eso se trata la neurolingüística. Esto yo lo imparto en Enfoque, no sé si sabes de esa escuela. Esa escuela pertenece al señor Livio y también estoy en Agnes Models. Ahí la comunicación es un poquito más dirigida a los modelos. Ahí sí yo me enfoco en que ellos aprendan cultura general, porque sería muy penoso para mí. Por ejemplo, yo no sé si tú has visto certamen donde las modelos entran en un pánico enorme y cuando le preguntan, tú dices, ¿y por qué ella respondió eso? ¿Qué fue lo que dijo ahí esa muchacha? Entonces, tratando de mejorar eso, entonces yo incorporo la comunicación para modelos. Y ahí entonces sí trabajamos lo que es cultura general y saber cómo reaccionar ante esas preguntas. Tú sabes que debería ponerse muy de moda el neurolingüístico, porque obviamente eso te ayuda a conocer un poquito más, a tu trabajar un poquito más, y creo que no todas las academias están dando énfasis. Sí, la neurolingüística mira, una vez se me fue, ríanse. La neurolingüística va más enfocado a los profesionales, por ejemplo, que quieren vender un producto. Hay algo que se llama la neurona espejo. Y es algo muy importante que se trabaje en la neurolingüística. Por ejemplo, tú y yo estamos aquí hablando y yo comienzo a imitar lo que tú estás haciendo. Entonces tú te vas a sentir un poquito más relajada y acorde conmigo, porque tú vas a decir, wow, ella siente como yo, ella hace lo que yo estoy haciendo, ella se parece a mí. Pero es mentira, tiene que ver con que tú has trabajado la neurolingüística y ya tú sabes que, por ejemplo, esas herramientas existen. Entonces, eso para nosotros es muy importante, porque eso persuade al cliente y lo hace entender de que tu producto es valioso y tiene que comprártelo. Entonces, la neurolingüística va un poquito más enfocado al marketing que otra cosa. Es así. Dentro de la maestría de ceremonias, ¿tienes una línea a seguir
o tú puedes realizar cualquier maestría de ceremonia? Yo puedo realizar cualquier maestría de ceremonia, pero me encantan las bodas. Yo como que resurjo cuando yo hago una boda, porque es que ahí se dan tantas cosas y hay cosas impredecibles. Por ejemplo, cosas hasta que te dan miedito, donde yo he experimentado como el máximo miedo ha sido en las bodas. Por ejemplo, yo realicé una boda un día que siempre la saco como a colación cuando me preguntan sobre eso de las maestrías, que fue en La Vega. Y yo tenía un acompañante, un socio en maestrías de ceremonia. Y yo recuerdo que en ese entonces se vivió un suspenso en esa boda, porque cuando el padre le preguntó a la novia que si aceptaba, ella se quedó como pensándolo. Entonces, como que ahí tú resurges como maestro de ceremonia, ¿qué hago para tapete bache? Dios mío, que esta mujer no diga que no. Entonces, ahí tú tienes que fluir y sacar de abajo para tú tratar de convencer a la novia que está en un momento propicio y que sí debe decir que sí, porque si ya ella llegó hasta ese paso, es porque realmente o está enamorada o lo quiere hacer por algo. Entonces, como que eso te hace como fluir como comunicador también, porque tú tienes que sacar de abajo para que ese evento continúe y te hace también ser parte de ese sí que va a dar a esa novia. Entonces, para mí las bodas son todo para mí. Son como que algo sentimental, algo donde tú tienes que transmitir emociones y hacer que el público que está ahí también viva esas emociones y ser partícipe de los novios. Entonces, las bodas las amo. No me queda más que darte las gracias. Gracias a ti. Y verte en una próxima entrega. Muchas gracias, Lady. Para mí fue un placer estar aquí y espero que todo esto sirva para bien para todo aquel que ve este programa. Yo encantadísima. Señores, esto ha sido todo de esta entrega de En Directo con Lady. Nos vemos el próximo fin de semana.